Bueno, lo que vimos exactamente en el día de ayer, jueves 19 de octubre, vimos cómo traían esas lamas para la parte de la fachada oeste, porque en el día de hoy están quitando las lamas. Sí, esas lamas que tienen que retirar, intercambiar para dar paso, para dar lugar a esas que ya tenemos nuevas en esa parte central de la fachada oeste, que iremos viendo tanto en el mes de octubre y noviembre, como ya dejan lista al completo. Nos vamos para el interior. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es viernes 20 de octubre del 2023. Comenzamos las novedades que tenemos en el interior del Templo Blanco. Vente conmigo, dale a like y suscríbete. Comenzamos por la estructura del lateral este. Esta estructura del lateral este que sigue recibiendo todos estos paños de pantalla gracias a estos polipastos y por supuesto a estos pedazos de cracks que son los encargados, por supuesto, de seguir subiendo y formando, configurando este vídeo marcador en la zona este del Santiago Bernabéu. Muy buenas noticias, como hemos visto estos días, que al igual que han podido hacer las pruebas y siguen haciendo las pruebas en la parte del césped retráctil, también han seguido colocando todas estas pantallas del vídeo marcador que ya coge forma, Esto ya es otra cosa. Ahí tenemos la parte del videomarcador del fondo sur. Ya vimos hace tiempo, más concretamente en verano, cómo la terminaban. Y ahí tenemos la zona del segundo anfiteatro. Ya sabéis que han estado retirando los antiguos asientos. Y mirad todo el polvo que tenemos, ese que nos gustaría a más de uno. Y ahí vemos también la parte central donde han retirado esos asientos. Falta otro sector, sí, falta otro sector en la parte de la esquina, ahí lo tenemos, lo hemos visto estos días, como falta por colocar aparte de los asientos. También vimos cómo retiraban esas mamparas de la zona de ese segundo anfiteatro. ¿Os acordáis cuando teníamos el Tour Bernabéu en esa zona también? Que nos iban cambiando, unas veces al norte, otras veces al sur. Ahí podemos ver la parte superior del cuarto anfiteatro del fondo sur. Hemos visto estos días cómo seguían completando todos esos paneles metálicos adheridos completamente a la zona de la estructura, esa estructura que cerrará la parte más superior, en este caso del cuarto anfiteatro del fondo sur, para que no se vea la fachada, para terminarlo, para completarlo, al igual que también harán en el lateral este, fondo norte y lateral oeste. Mirad qué bien se ve hoy. Ayer se veía fatal porque el contraste del sol y la sombra no nos dejaba ver bien toda esa zona. Por ahí podemos ver cómo poco a poco, lentamente, vamos llegando a la estructura de la UCO y la UCI, donde también tienen que seguir completando la instalación de dicho material. Ahí podemos ver también las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, que por cierto, esos trabajos que se están llevando a cabo en la ampliación del tercer anfiteatro van muy, pero que muy avanzados. Ahí tenemos la línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, con las mamparas colocadas, los paneles de vidrio en vertical también colocados, y seguimos viendo en el interior columnas unipersonales y trabajos en los interiores. Poco a poco, a ver si vemos ya totalmente lista toda esa zona. Y bueno, resulta un poco raro porque desde aquí podemos ver la parte de los pasillos, los únicos pasillos que faltan por pintar. Ahí vemos ese color naranja principal del Classic Bernabéu, donde ha ido desapareciendo también durante estos días en diferentes zonas, sobre todo también la parte de tribuna. Ahí tenemos el segundo anfiteatro con todos los asientos cambiados, excepto la parte central, y vamos a ver otro de los sectores que teníamos más cercanos al lateral este, que vimos cómo faltaban algunas filas, y ahí podemos ver cómo están probando esos nuevos asientos que colocarán en esa parte central. Vamos a ir lentamente hacia la zona del lateral este, vamos a comprobar y a corroborar que hayan colocado todos los asientos. No, no han colocado todos los asientos. Ahí podemos ver cómo faltan unas 1, 2, 3, 4, 5 filas más o menos. No sé si con las mamparas me engaña un poco la visual, pero
Ahí vemos como faltan unas 5 filas de asientos por colocar en esa zona del segundo anfiteatro del fondo sur. También hemos visto estos días, que por cierto han vuelto a sacar la primera bandeja, como podemos observar. Hemos visto estos días cómo completaban también estos sectores con los nuevos asientos. Faltan también en esa zona de tribuna colocar los asientos, y también iremos viendo navegando por la zona de tribuna del fondo sur, donde ya sabéis que han cambiado los asientos y lo que están haciendo ahora es empezar a colocar las guías más las mamparas de la zona limítrofe con la grada alta del fondo sur. Al igual que ayer vimos cómo comenzaban a pintar también los pasillos naranjas de la tribuna del fondo sur, y también vimos en la zona del fondo norte. Bueno, pues ahí tenemos los elevadores, la parte del hipogeo. Parece que están listos porque han sacado la última bandeja, esa bandeja que vemos en la zona del lateral este. Siguen haciendo pruebas, no interfiere para nada en los trabajos en el lateral este. Esas pantallas que siguen subiendo a la estructura del vídeo marcador. Bueno, pues hoy es viernes 20 de octubre y podemos ver cómo los carros están en diferentes ubicaciones de la losa del terreno de juego. Había gente que preguntaba que cuando llueve en el interior del Santiago Bernabéu y no está la cubierta cerrada, ¿cómo hacen para evacuar todo ese agua? Pero ya os digo, no sé el sistema en concreto que llevan, pero está todo preparadísimo. Esto es una obra de grandes dimensiones y por lo tanto eso no podía pasar desapercibido. Bueno, lo que hemos dicho, siguen subiendo pantallas y siguen probando el sistema del césped retráctil. Quiero recordaros que hasta el 5 de noviembre no tenemos partido aquí contra el Rayo Vallecano, así que es posible que veamos todo este trajín de bandejas para allá, bandejas para acá, carros para allá y carros para acá, siguiendo las pruebas pertinentes del sistema retráctil. Aprovechamos también para ver en estos precisos instantes, en la zona de los banquillos, cómo suben una nueva pantalla, y creo que con esa vamos a completar lo que viene siendo una configuración perfecta, lo que vamos a ver en un ratillo. Una configuración perfecta en las pantallas que tenemos ya en la estructura del lateral este. Aprovechamos a ver también cómo han colocado las lámparas, esas lámparas que simulan la luz del sol y que por lo tanto las vemos totalmente colocadas, en este caso en la primera bandeja, esa bandeja más cercana al lateral este, para aprovechar que mientras que está fuera del hipogeo, continuar con el mantenimiento que corresponde con el césped. Ahí podemos ver en la parte central y también la podemos ver en la zona sur para seguir con el mantenimiento del mismo. Ahí podemos ver cómo faltan también pocos sectores por completar en esa esquina del fondo sur con el lateral este. Y mirad una imagen más genérica de lo que hemos visto y estábamos comentando hasta hace unos segundos, y ahí podemos ver esa pantalla cómo sube a la estructura. Bueno, vamos a continuar. Ahí tenemos la zona del lateral este, abajo justamente la zona inferior, lo que estamos divisando ahora, tenemos las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro. Vimos cómo volvían a montar los andamios para continuar con el cierre de esa estructura en la zona externa, en este caso de la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro en el lado sur, donde podemos observar que la parte del tercer anfiteatro va bastante avanzada. Ahí tenemos el Skywalk, el paseo 360 grados del lateral este. También hemos visto cómo completaban las primeras láminas metálicas en la parte más superior. Vemos cómo también han aprovechado a dejar todas esas cajas o palets negros, imagino que para seguir con la construcción y el progreso del Skywalk, porque aún quedan bastantes trabajos por realizar en toda esa zona, también en la del fondo sur, fondo norte y lateral oeste. Ahí tenemos en la parte central esa estructura de ventilación que conecta con la sala de máquinas, y también iremos viendo cómo siguen colocando esas lamas de rejilla que tenemos acopiadas en la zona de Padre Damián. Ahí vemos los cables de izado cómo caen hacia la parte central, más o menos segundo o tercer anfiteatro, y vemos cómo sube esa pantalla, que luego lo veremos a ver cómo queda y ya será otra historia, ¿eh? Vemos cómo van configurando todos esos paños.
Ahí tenemos la parte del segundo anfiteatro. Hemos visto estos días esos paneles de pladur que colocaban en el interior, esos marcos para las puertas, e iremos viendo todos estos días cómo van cerrando todas esas nuevas estructuras. Donde antes en la parte central teníamos esa zona de prensa, ya tendremos nuevos palcos, toda esa línea de palcos que habrá entre el segundo y tercer anfiteatro. Ahí lo podemos ver. Ahora pasaremos a ver también la zona inferior, donde podemos ver esas X, esas nuevas mamparas que han estado colocando también durante estos días, y que precisamente ayer vimos cómo sujetaban entre 10 personas más o menos, 10 trabajadores, una enorme mampara para seguir con el proceso de la construcción de esa línea de palcos. Ahí tenemos la grada abatible, muy importante, como siempre digo, para seguir con la instalación de las pantallas del videomarcador 360 grados. Y ahí podemos ver la grada abatible, que ya está totalmente rodeada de esos nuevos asientos, y que veremos a ver cuándo colocan los nuevos. Imagino que bueno, pues no hay mucha prisa, por lo tanto no correrán en ese sentido. Y lo que decíamos antes, quería plasmarlo más detenidamente, esa zona de tribuna donde aún no han colocado esos nuevos asientos. Habría que enfocar bastante bien para visualizar a ver si tenemos los anclajes. Y hoy ya tenemos la gran novedad en estos sectores de la grada baja y grada alta del lateral este, cómo están colocando los nuevos asientos. Ayer, justo cuando grabamos el vídeo diario, les pillamos infraganti creando esos orificios para instalar los anclajes de los soportes de los nuevos asientos. Y ya por fin hoy vemos los nuevos asientos ya en esos sectores. Quería bajar un poquito la mirada para que veáis cómo realizan el servicio de mantenimiento a ese carro más cercano al fondo norte, y seguimos con los asientos del lateral este. Lo que decimos, como siempre, el mismo proceso. Dejan acopiadas esas cajas donde en su interior están los nuevos asientos, y poco a poco, ya después de haber colocado los soportes, van instalando los nuevos asientos. Ese sector aún falta por colocar los soportes. Bueno, tenemos días por delante, así que tampoco tenemos que tener mucha prisa. Y mirad, justo lo que decía antes, este es el momento exacto en el que colocan ese paño de pantalla que hemos visto antes, y vais a ver ahora, cuando quite el zoom, cómo va a quedar, porque ya me lo estoy imaginando en mi cabecita. Y ya de solo pensarlo, me está gustando, y eso que solamente lo estoy imaginando. Ahí vemos cómo actúan los pedazos de cracks, ahí vemos cómo actúan también los polipastos y por supuesto los cables. Es que tenemos una organización y una sincronización que es que muchos antimadridistas no saben lo que nos están haciendo, porque mucha lata de sardinas, mucha lata de berberechos, pero nadie habla del videomarcador que vamos a tener, nadie habla del césped retráctil, nadie habla de ese paseo 360 grados, que me caliento. Solamente queréis hablar de lo que os interesa, que es la fachada, ¿no? Lo que veis más vulnerable. Anda. Bueno, vamos al lío porque me caliento y luego es imposible enfriarme. Ahí tenemos, mira, es que es perfecto. Las matemáticas no fallan. Mira, qué tremendo. Cómo han colocado la última pantalla en ese sector que faltaba. Bueno, vamos a ver el fondo norte, nos relajamos un poquito más, JR. Ahí vemos todas esas zonas, esos pasillos. En el día de ayer les pillamos también infraganti, como pintaban esos pasillos que a día de hoy ya son grises. No todos, como podemos observar, algunos ahí todavía naranjas, pero poco a poco irán haciendo todos esos trabajos. Primer anfiteatro sin novedad, segundo anfiteatro sin novedad, aún no han quitado los asientos del Clásic Bernabéu, pero sí iremos viendo cómo van retirando esas vallas en la parte del cuarto anfiteatro, en la parte más superior. Y diréis, ¿para qué, Jesús? ¿Para qué? Pero si ya lo sabéis, para colocar esos paneles metálicos y por fin cerrar la grada en su parte más superior. Seguimos viendo esa estructura para la nueva acústica del Santiago Bernabéu, que tiene que recibir también ese sistema de altavoces que perdimos de vista antes del partido contra Osasuna y que no sabemos dónde está. Pero bueno, ahí tenemos también otra cosa de la que nos faltaba por comentar,
como siguen trabajando en la zona de la estructura, ese Skybar, ese restaurante panorámico que tenemos en la esquina de la torre D, donde vimos cómo colocaban las mamparas, cómo colocaban los paneles definitivos en la zona frontal inferior y superior, y ahí vemos cómo faltan por colocar en ese lateral y en el lado opuesto. También vimos estos últimos días cómo colocaban esas planchas de recubrimiento final en la zona de la terraza. Ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, de momento un poquito más retrasadas comparándolas con el lado sur. Así que hasta aquí las novedades del interior. Hoy viernes 20 de octubre del 2023 os dejo con esta preciosa imagen de las nuevas pantallas del vídeo marcador. Dale a like y suscríbete. Nos vemos.